Listo. Por acá vi que alguien se conectó. No, nadie llegó por acá. Entonces desconectemos eso. Y cerremos. Perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Listo? Ayer nuestro programita, en este punto de la historia, nuestro programita nos estaba solicitando dos datos. Uno que almacenábamos en una variable X, que en este caso la llamamos nombre, y otro que está almacenado en una variable Y, que la llamamos apellido. Después nosotros plasmábamos a través de un hecho nombre y apellido. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿hoy qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender hasta dónde podemos llegar con este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente igual a como lo hemos hecho antes. Nos vamos a sentar a nivel de usuario y sin yo obviar las cosas, vamos a buscar una a una todas las herramientas que necesitamos. ¿Listo? Entonces, primero, ya nuestro programita está recibiendo un nombre y está recibiendo un apellido. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Podemos hacer varias cosas con un nombre y apellido. Primero, podemos almacenarlos para que sean legibles por otros programas. Sí, es válido. Segundo, podemos almacenarlo para que sea consumido llamando a un programa nuevo. Sí. O tercero, podríamos llamar a otro programa y enviarle esos parámetros. ¿Listo? El envío de parámetros es un tema un poquito más complejo, por lo tanto nosotros vamos a hacer únicamente los primeros dos en este momento de la historia. ¿Listo? Todos me confirman, ¿tienen su programa? ¿Tienen su programita? ¿Alguno le hace falta? ¿Todos están presentes en la clase? Sí, ahí estamos. Genial. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a almacenar esto. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos almacenar? Existen múltiples formas de hacerlo. La forma más fácil es a través de los mismos caracteres especiales que tiene Batch integrados. ¿Cuáles son esos caracteres especiales? Ok, entonces nos vamos a Google. ¿Cómo podemos buscar eso? ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos almacenar resultado de un comando en batch. ¿Listo? Y él nos dice, ok, ¿cómo yo puedo guardarlo? Entonces aquí nos muestra este simbolito. ¿Listo? Si se dan cuenta, es un carácter especial. Entonces, bueno, ahí lo dejo como para que los que quieran leer, o no, venga, más bien les envío el link. Los que quieran leer, lo pueden leer ahí, por si quieren hacer cosas raras o algo así. ¿Listo? Entonces, una vez yo ya encontré la solución, digo, ok, yo quiero almacenar esto. Yo quiero almacenar el nombre que recibí. Y quiero almacenar el apellido en una variable, perdón, en un archivo de texto. ¿Y ese archivo de texto dónde está? Listo, tenemos dos opciones. La primera opción es escribir el nombre del archivo de texto. ¿Listo? Entonces voy a colocar resultado.txt. ¿Esto qué va a hacer? Esto primero guardamos. ¿Listo? Y continuamos. Esto lo que va a hacer es, va a invocar a hecho, que recordemos que hecho lo que va a hacer es devolverme lo que yo le pida o lo que yo escriba. Recordemos, si yo escribo hecho programita programado para, entonces él me va a devolver únicamente programita programado para. Ahora, si yo le digo hecho nombre y apellido, recordemos que cualquier cosa que nosotros metamos en medio de esto son las variables que queremos leer siempre y cuando existan. ¿Cómo creaba yo una variable SAMEG? Recordemos que yo usaba set /p y el nombre de la variable. Esto puede ser cualquier variable, no necesariamente tiene que tener nombre. Yo puedo colocar aquí cálculo
yo puedo colocar aquí Pepito, yo puedo colocar lo que quiera. Para este caso, para que sea diciente, le colocamos que era un nombre. Entonces yo sé que dentro de esta variable va a haber un nombre. Y así no me voy a perder tanto en el código. ¿Listo? Entonces yo estoy diciendo, este hecho me va a devolver lo que yo le ingrese acá. Devuélvame la variable nombre y devuélvame la variable apellido, pero este resultado no me lo muestra en consola. Eso es lo que significa este simbolito. Sino envíemelo a un documento tal. ¿Listo? Guardémoslo. Veamos qué hace. Entonces, ejecuto programita. Vamos a ver este lado de la pantalla. ¿Listo? Entonces, señor usuario, escriba su nombre. Entonces, nuevamente escribo mi nombre. Señor usuario, escriba su apellido. Nuevamente escribo mi apellido. Dice, usted se llama Samek Fox. Y démonos cuenta que aquí a mano derecha apareció el resultado. ¿Qué hay dentro del resultado? Pues lo que yo le acabo de pedir. ¿Qué fue lo que le pedí? Le pedí que me enviara la variable nombre. La variable nombre y la variable apellido. ¿Yo puedo jugar con esto? Claro que sí, yo puedo colocar nombre, apellido, nombre. Y él me lo va a mostrar. Yo puedo colocarle nombre igual apellido. Y él me lo va a mostrar. ¿Listo? Entonces guardemos. Ahora, ¿qué pasa en el momento en que yo ejecute esto sabiendo que aquí ya tengo un Samek Fox? Veamos lo que pasa. Ejecuto, escriba su nombre, entonces voy a escribir mi nombre otra vez, escriba su apellido, vuelvo y escribo mi apellido, presiono una tecla para continuar, continúo, se cerró mi programita y ¿qué me envió? Me sobreescribió lo que yo había hecho. Ahora hay un Samek Fox, Samek igual a Fox. ¿Listo? Entonces nos vamos dando cuenta de que dependiendo de cómo yo organice las cosas, él me las va a poner allá. ¿Cuál es el problema que tenemos? Me lo está sobreescribiendo. Bueno, Samek, y si yo no quiero que me lo sobreescriba, bueno, pues esto tiene una solución muy fácil, que es colocarle doble comilla, doble signo mayor que. ¿Seguro que funciona? Pues probémoslo. Resultado, tengo Samek, Fox, Samek igual a Fox. Listo. ¿Qué quiero que almacene esta vez? Que sea Samek, Fox, nada más. Ejecutemos programita. Señor usuario, ingrese su nombre, Samek. Señor usuario, ingrese su apellido, Fox. Listo. Vemos acá y voilà. Tengo los dos textos que necesitaba y no se me sobreescribieron. Samek, ¿para qué caso necesito yo uno o varios resultados? Pues depende. Si yo quiero mantener un historial, yo puedo mantener el historial en un solo documento. Pero si yo quiero solo el resultado de la última ejecución, pues entonces mando solo uno. ¿Listo? ¿Va entendiéndose? Vamos viendo cómo funciona esto. ¿Alguno tuvo problemas? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que comentar? Me tranquiliza su silencio. Significa que todos van a la perfección. ¡Qué maravilla esta pregunta! ¿Y eso se puede pasar a cualquier tipo de archivo? ¿Ejemplo Excel? Sí. Yo tengo esto, ok, pero si yo le coloco, por ejemplo, CVS, que es un archivo separado por comas de Excel, y yo coloco que me coloque nombre, coma, apellido, archivo guardar. Cuando yo ejecute mi programita, vamos a borrar este resultado. Ah, no, dejémoslo ahí para comparar. Cuando yo ejecute mi programita, él me va a decir, ok, señor usuario, escriba su nombre. Claro que sí, mi nombre es Samek. Su apellido, Fox. Listo. Y vemos que aquí a mano derecha apareció, ay, ¿cómo era el archivo separado por comas? ¿Era CVS o C? No me acuerdo, esperen un segundo. Archivo separado por comas, eso es una extensión CSV. Uy, lo escribí malísimo, malísimo, malísimo.
Entonces editémoslo aquí, CSV, eso, listo. Entonces borramos este, que es el resultado de un error, ejecutamos nuevamente programita, ok. Señor usuario, escriba su nombre, claro que sí, escriba su apellido, claro que sí. Continuamos, mírelo ahí, qué bonito, abrámoslo. ¿Dónde lo desea abrir? En Excel, por su pollo. Nos está abriendo Excel y véalo acá. Listo. Entonces, yo tengo, imaginémonos que no tengo esto, sino que tengo 10.000 datos de 10.000 personas diferentes. ¿Sí? Vamos a pegarlo, peguémoslo 1.000.000 de veces. Sí, peguémoslo 1.000.000 de veces. Esto aquí, güey madres. Listo, tengo 1.000.000 de datos de personas. Entonces yo digo, bueno, tengo esto, entonces ¿yo qué hago? Vengo aquí a datos, le digo texto en columna, le digo delimitado por una coma, siguiente, finalizar, y voilà. Él me transformó 1.000.000 de resultados en un nombre y un apellido para una base de datos hecha en Excel. ¿Listo? Más adelante podemos ver cómo combinamos esto con macros y lo volvemos algo muy poderoso, pero por el momento veámoslo así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí. Sí, señora. Podemos hacerlo con cualquier tipo de archivo de Excel. El más recomendado es el archivo separado por comas, digamos para este caso, por la cantidad de datos que nosotros vamos a trabajar. Listo, para bases de datos generalmente son muchos datos. Ahora, ¿podemos hacerlo con otros tipos de Excel? Sí. Eso ya viene la combinación de esto más una macro. Entonces yo puedo guardarlo como un XLSX, yo puedo guardarlo como un PowerPoint, yo puedo convertirlo en un Word, yo puedo jugar con todos estos elementos para llamar lo que sea. ¿Listo? Ahora, resulta que yo no quiero que el resultado quede acá. Yo quiero que quede dentro de una nueva carpeta que se llama resultados programita. Y yo quiero que quede ahí. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero, porque me gusta y de malas el mundo y ya. Entonces, ¿yo qué hago? Como necesito almacenar aquí adentro, pero no sé específicamente en dónde está. Entonces lo primero que hago es abrir mi carpeta, copio esta ruta, pego la ruta acá, al final le coloco un /back de tal forma que me quede funcionando, que me quede separado pues la ruta del nombre del resultado, y ya, eso es todo. Archivo, guardar. Entonces veamos qué hace. Ejecuto programita nuevamente. Mi nombre, claro que sí. Mi apellido, como no. Y nos damos cuenta de que lo almacenó en la carpeta que yo quiero. Que si se puede almacenar en múltiples lados, ustedes pueden almacenarlo en donde quieran. Pueden hacer copias de esto. Pueden, supongamos, vamos a mirar. Ese sería un buen ejemplo. Resulta que yo tengo que copiar este programa, tengo que copiar este resultado. Y es un resultado muy largo. Es una base de datos en donde yo recibo, no sé, 100.000 registros. Entonces resulta que yo no puedo poner a las 100.000 personas a que llenen 5 veces que necesito la copia este mismo documento. Entonces ¿yo qué hago? Sencillo, voy a copiar. Chanfle. ¿Cómo puedo copiar? Llamemos a mi asistente CMD. Recordemos que él tenía una ayuda que nosotros usábamos, que era help, y en donde nos ofrecía una serie de comandos que nos permitían a nosotros usar de X o Y manera la consola. Entonces, como yo leo muy rápido, yo encontré aquí uno que se llama copy. Véalo acá. Copia uno o más archivos en otra ubicación. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que yo tengo dentro de resultados, tengo una carpeta que se llama cuartil 1, una carpeta que se llama sprint 1. Vamos a inventar nombrecitos así.
Esta vaina, porque no me creó la carpeta. Y tenemos una carpeta que se llama resultados 1. Eso. Me disculpan si de pronto no veo las preguntas mientras voy hablando, ¿vale? Listo, entonces, ¿yo qué hago? Listo, yo necesito copiar este resultado dentro de esas carpetas. ¿Qué hago? Pues nada, me vengo a la documentación y digo, yo quiero usar copy. ¿Cómo uso copy? Y él me dice, el sistema no puede incorporar el archivo especificado o 0 archivos copiados. Chanfle. Entonces, ¿qué hacemos? Nos remitimos a la vieja confiable, que era nuestra lista de todos los comandos de Windows. La voy a enviar por el chat. En donde podemos nosotros encontrar el comando de copy. ¿En dónde está? Por la C. Entonces, aquí tenemos copy. Perfecto. ¿Cómo usamos copy? Listo. Tenemos nuevamente este mamotreto de cosas impresionante en donde nos especifica hijo de 1000 parámetros. Entonces, comencemos a leer. Copy. ¿Qué parámetros puedo tener? D. ¿Qué me permite? Permite que los archivos cifrados se copien y se guarden como archivos descifrados en el destino. Comprueba que los nuevos archivos se escriben correctamente. Usa el nombre de archivo corto. Suprime la solicitud. Le permite. Listo. Muy bonito. Ya sé lo que quiero. Yo lo que necesito es copiar y pegar. No necesito absolutamente nada más. ¿Cómo lo hago? Sencillo, vea. Copy, nombre, y esto es un archivo. Esto es un parámetro que no vamos a necesitar en este momento. Ok, perfecto. ¿De dónde voy a copiar y a dónde voy a copiar? Yo ya tengo la ruta de mi documento. Entonces, lo que digo es copy, ruta del documento y después destino. Ahora, ¿dónde está el destino? El destino estaba en cada una de estas 3 carpetas. Para este caso, vamos a hacerla uno a uno. Entonces yo voy a tomar Q1, lo voy a pegar acá. Ya, aquí lo copié a Q1. ¿Listo? Pero no voy a colocarle el resultado, sino le voy a colocar resultado cuartil 1. ¿Listo? Listo. Tengo el primero. Segundo. ¿Cómo se llama? Resultados 1. Ok. Entonces venimos acá. Y aquí yo tengo uno que se llama resultados 1. Perfecto. Y aquí yo le coloco resultados generales, póngame. Supongamos, ¿no? Y tengo una tercera, que es la del sprint. Listo. Sprint 1. Y aquí yo le puedo colocar R sprint. Ya, paré de contar. R sprint 1. Listo. Entonces guardamos mi programita. Vamos a ver dentro de cada una de estas carpetas si hace lo que le pedí que hiciera. Entonces, listo. Señor usuario, ¿escriba su nombre? Claro que sí. Señor usuario, ¿su apellido? Claro que sí. Démonos cuenta. Usted se llama Samek Fox y hizo 3 copias. Veamos, ¿realmente hizo 3 copias? Veamos. Oh, qué maravilla. Aquí está cuartil 1. Oh, general resultados está acá. Oh, sprint está acá. Listo. Tengo organizada la información que necesitaba. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Alguien está perdido? ¿Alguien necesita que repita? Listo, estás quedado, Carlos. Perfecto. Entonces coloco ahí en pantalla el programita. Listo. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Listo? ¿Alguien más necesita ayuda? ¿Necesita apoyo? ¿Están perdidos? ¿Quieren que explique algo más a profundidad? ¿Algún parámetro que no se entienda? ¿O todos vamos bien? Perfecto.
¿Listo? ¿Cómo vas, Carlos? ¿Pudiste...? Listo, genial. ¿Ya pudiste adelantar lo que te quedó faltando? Listo, maravilloso. Entonces, como nos damos cuenta, en este momento mi programita está funcionando de forma lineal, ya que yo no estoy haciendo ningún tipo de comprobación ni estoy validando ningún tipo de dato. ¿Listo? Eso podríamos cambiarlo. Por ejemplo, yo podría solicitar en este punto de la historia, supongamos, yo podría solicitar o podría decir: deseo que se copie en la carpeta 1, pero no en la 2, o que se copie en la 1 y la 2, o que se copie en la 3, o que se copie en algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como estamos empezando de ceros, vamos a hacerlo sencillo. ¿Listo? Esto que nosotros vamos a hacer es parecido a un condicional, una validación. Pero en batch, estos se llaman flags. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos a buscar en Google flags de batch. ¿Listo? Entonces, aquí nos salen un poco de respuestas. Ay, aquí tenemos un argumento, muy bonito, ¿Listo? Aquí voy a empezar a enviar los lincitos para los que se quieran documentar cómo funcionan las flags. Entonces, aquí yo empiezo a trabajar con un comando que no recuerdo si está acá, permítanme un segundo, verifico. Ah, sí, aquí está. Un comando que nos permite a nosotros validar o verificar un caso en puntual, un caso en cuestión, que es el if. ¿Listo? Se me fue sin el signo de pregunta. Bueno, no me aparece. Nuevamente nos referimos aquí a la documentación y nos vamos a buscar acá el if. If. Aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí ya empezamos a entrar en un tema un poquito más denso. Primero, el comando if no funciona como la mayoría de comandos, ya que el comando if depende también de lo que se ingrese. Por lo tanto, yo puedo tener la respuesta a la ejecución de otro programa y voy a recibir acá esa respuesta. Esa respuesta generalmente se le conoce como error level. ¿Qué es el error level? Cuando yo ejecuto un comando, nosotros tenemos dos formas de salir de ese comando. Y es que la ejecución sea exitosa con un resultado X, o que por el contrario no sea exitosa. Yo puedo validar, por ejemplo, voy a hacer una validación si algo está sucediendo pero que haya fallado en el anterior, entonces haga esto, ¿sí? Es un poquito difícil de entender, pero ya lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, comencemos por los parámetros. Entonces, si nosotros podemos definir sí o si no. ¿Listo? El error level, dejémoslo de lado mientras tanto. En este caso vamos a mirar si un número algo, que un número sea mayor que, un número sea menor que, un número sea igual a esto, esté comprendido en este rango, funcione de tal manera, ¿sí? Por ejemplo, no, que un número dividido entre 2 sea igual a, o el residuo de un número dividido entre 2 sea igual a 0, entonces yo ya sé que el número es par. Si no es igual a 0, entonces ya sé que es impar, ¿sí? Entonces ya empezamos con un proceso lógico mental en donde nosotros vamos a definir qué es lo que queremos ver. Ahora, en nuestro programita, nosotros qué nos gustaría ver. Para este caso, vamos a ver a dónde se va a copiar. Entonces, ¿yo qué necesito recibir? ¿Qué consideran ustedes? Y esto sí es pregunta para que empecemos a pensar lógicamente. ¿Qué consideran? Viendo a programita, ¿ustedes qué consideran que yo debería preguntar? ¿Sí qué? ¿Un sí? ¿Sí algo? Ajá, exactamente. Es el mismo if de Excel,
Cuando tú estás en Excel y tú dices, vámonos a Excel rapidito, que aquí varios manejan Excel, entonces no hay problema. ¿Sí? Entonces en español no dice if, sino sí. ¿Sí? Entonces él pone una condición. ¿Sí? Entonces abro acá. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Yo voy a suponer un elemento acá. Voy a suponer que esto sea menor a 5. Punto y coma. Entonces, ¿qué hace? Entonces sí es menor. Abro comillas. Sí es menor. Sí es menor. Y si no, no es menor. Y cierro. ¿Listo? Entonces, si es menor, sí. Si yo coloco un 9, no es menor. Ah, bueno, y si coloco 0, sí es menor. Y si coloco 5, no es menor, es igual. Ah, bueno, y si coloco 6, listo, perfecto. Esto que dices tú, Johanna, aplica exactamente igual acá. Ahora, como nosotros no estamos pensando en un tipo de dato particular, porque aquí yo sé que voy a revisar la condición en una celda y que lo más probable es que voy a recibir un dato de tipo textual, un dato de tipo numérico o un dato de la combinación de los dos, ¿cierto? Pero en este caso, ¿qué voy a validar? Aquí sería un sí, pero un sí qué. ¿Qué creen ustedes que deberíamos validar acá? ¿Cómo podríamos lograr que haga una u otra cosa? ¿Qué se les ocurre? Pueden decir lo que quieran, todas las ideas son válidas, porque lo que nos interesa es desarrollar este lado lógico en donde uno piensa, bueno, ¿y ahora qué? Que ese es el problema del día a día del programador. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Yo qué podría hacer? Necesito un sí, pero un sí ¿qué? ¿Alguno tiene una idea? ¿Nadie? Si el nombre no está incompleto, pida más información. Sí y no. ¿Ese caso nos sirve, Johanna? Sí, te entendí. Pero ese caso nos sirve si nosotros estuviéramos aquí recibiendo el nombre de a dónde estamos almacenando, pero ese nombre no lo estamos recibiendo. Eso, por ejemplo, podría reforzar a dónde yo voy a guardar mi programita. Esa es una buena respuesta si yo quiero especificar a dónde guardar mi programita. Entonces yo puedo validar que el nombre esté completo. Ahora, ¿cuál es el problema de verificar un nombre incompleto? Que para verificar un nombre incompleto yo tengo que saber cuál es el nombre completo. ¿Listo? Supongamos que yo no voy a colocar en estas tres carpetas, en Sprint, en resultado y en Q1, sino que yo tengo, no sé, 2000 carpetas. Supongamos que yo tengo algo así. Entonces, voy a verificar todas estas carpetas. ¿Realmente debo verificar estas carpetas? O supongamos algo peor, que yo tengo algo así. Esto, supongamos, es una base de datos y yo tengo toda esta información almacenada con estos nombres raros que sabrá Mandrake porque están ahí, pero ahí están. Y tengo que validarlos. Y bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo podría hacer yo para validar eso? En este caso se puede poner un condicional de si un archivo con ese nombre ya está en la carpeta donde se va a copiar, se guarde con un subíndice adicional como resultado 1. Sí, eso es una buena forma para evitar sobreescribir el archivo. Correcto. Entonces, esa es una forma. Aquí yo podría agregar, antes de guardar, antes de copiar, yo podría agregar un if. Entonces, if, y verifico si existe, si esta vaina es real. Y exist, creo que era que funcionaba. Entonces, do tal cosa y hacer, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero recordemos el problema que tenemos en este momento. Yo como usuario, yo como Samek Fox, deseo guardar en
una de las 3 carpetas en una sola. No deseo que se guarden las 3. Y entonces ahí es donde está lo complicado. Y ahí es donde tenemos que pensar una solución en donde yo pueda guardar en una de las 3 carpetas. ¿Cómo podría yo guardar en una de las 3 carpetas? Yo como usuario conozco que se llama Q1, resultado y sprint. ¿Cómo podría ser? ¿Qué podría yo como programa mostrarle al usuario para decirle al usuario, no, escoja una de las carpetas, viejo, escoja algo? ¿Qué se les ocurre? Este condicional está bueno. Este de pronto, si nos alcanza el tiempo, podríamos ahorita montarlo en cada uno de los casos. ¿Listo? Este es un poquito más complejo, pero vamos a hacer el sencillito que estamos haciendo. ¿Listo? ¿A nadie se le ocurre nada? Piensen en Excel, piensen en si han programado en alguna vez, si han trabajado con SQL, también piensen en ese if. Si han hecho algo en su vida relacionado a la programación, piensen en cualquier si o if. Si no han hecho absolutamente nada, imagínense en ustedes como si yo soy un programa, ¿cómo hago yo para seleccionar una carpeta si el usuario quiere seleccionarla? Bueno, yo podría decir que si el usuario hace esto o el usuario hace aquello, yo puedo dar esto o aquello. A ver, Fred, ideas. O Cygnus, que están que se hablan. ¿Todavía están? Cygnus todavía está, Fred todavía está. ¿Nadie? ¿Cero ideas? Listo. Entonces empecemos a trabajar con esta vaina. Listo. Yo voy a validar algo. ¿Listo? Ese algo existe y hay diferentes maneras de validarlo. La primera es el if y la segunda es usando lo que nosotros ya conocemos, que son las variables. Si el usuario digita nombre que empieza por letra A, ubique en la carpeta 1. Sí, esa podría ser una forma. Regálenme un segundito, regálenme un momentico. Ya regreso. Ay, ¿por qué no dijo para haberle llevado algo? Hubiera dicho para haberle llevado algo a la mañana fácil de llevar. ¿Esta mañana ya ahí? Mañana fácil de llevar. ¿Listo? Gracias. Chao. Listo, perdón. Entonces, esta solución va muy cerca de lo que yo sugeriría. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos, por ejemplo, si el usuario digita nombre que empieza por letra A, ubique la carpeta 1. Pero ¿cuál es la vaina? Si el usuario, por ejemplo, escribe, siguiendo tu lógica, ¿no? Digita nombre que empieza por letra A. Yo puedo escribir Ariana, Aldemar, y todos estos empiezan por A. Entonces van a hacer que me ubique en la carpeta 1. ¿Listo? Lo que yo podría hacer o lo que yo sugeriría, sabiendo que yo conozco estas 3 carpetas, son 2 cosas. La primera, usar el condicional if. La segunda, usar esto que nosotros habíamos visto para generar un escenario en donde el sistema se vea forzado a ir a uno u otro lado. ¿Listo? A esto en otros lenguajes se les conoce como switch case. Es un switch. Entonces, ¿cómo funciona el switch? Yo tengo un switch que busca una condición. ¿Listo? Entonces, ¿qué condición es? Yo, ¿qué carpeta selecciono?
¿Listo? Esto es explicación, el código no funciona así. Entonces yo le digo en el switch qué carpeta selecciono y él me va a hacer un switch. Vamos a suponer que mi carpeta sea la carpeta 1, siguiendo el ejemplo de Johanna, carpeta 2 o carpeta 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de esa manera usando variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo llegué hasta ese punto y envié el resultado de programita a resultados. Le dije, usted se llama nombre y apellido. ¿Qué debería hacer a continuación? Borrar pantalla. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decirle al usuario, señor usuario, por favor, seleccione la carpeta en donde se guardará el resultado. ¿Listo? Esta sentencia le hace falta algo. ¿Qué le hace falta para que funcione? Correcto. Nos hace falta el hecho. Sin hecho no va a recibir nada del usuario. Entonces, hecho, señor usuario, por favor seleccione la carpeta en donde se guardará el resultado. Listo. Después, ¿qué hago? ¿Qué espera el usuario que deba hacer? El usuario va a esperar que escribir algo, ¿cierto? Ajá, muy bien. Listo. Entonces, primera opción. Entonces, Q1. Segunda opción. Resultados. Tercera opción. Sprint 1. Listo, perfecto. Ya del lado del usuario tenemos la información, le estamos mostrando todo. El usuario ya sabe qué carpetas hay y sabe en dónde se pueden ubicar. Ahora, nosotros como programa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Ya nosotros le pedimos al usuario que elija algo y el usuario va a elegirlo. Entonces, como usuario, como programas, ¿qué debemos hacer? ¿Cero? Listo. Recordemos, nosotros debemos almacenar en una variable lo que el usuario haga. Entonces voy a tomar una variable y la voy a colocar acá. Y esta variable la voy a llamar, por ejemplo, carpeta. Listo. Entonces el usuario va a escribir el número de la carpeta a donde va a buscar. Listo. Y después, ¿qué hacemos? Aquí viene algo bien interesante. Y ese es el tema de los switches y de los flags. Entonces, a mi código yo le voy a asignar una serie de flags. La opción 1 se llama 1. La opción, no, ¿sabe qué? Hagámosla más bonita. Vamos a colocarle 1 textual, 2 textual, 3 textual. ¿Listo? Y van a ver el error que va a ocurrir ahorita. Entonces, ya tenemos 1. ¿Listo? Entonces, aquí el usuario me va a escribir algo dentro de carpeta. Después, ¿qué va a hacer el programa? Yo necesito que vaya a donde está carpeta. Y eso es un comando que aquí nosotros conocemos como goto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace goto? Direcciona el intérprete de comando de Windows a una línea con etiquetas en un programa con lotes. Yo ya tengo aquí adentro la selección que él puso. Él puede poner 1, 2 o 3. ¿Listo? Entonces,
yo voy a coger acá y voy a decirle, ok, señor programa, vaya a carpeta. Listo. Ahora, ¿recuerdan las pruebas de escritorio? ¿Sí recuerdan cómo se hacían las pruebas de escritorio? Carlos, ¿no recuerda? Listo, perfecto. No recuerdan las pruebas de escritorio, entonces vamos a hacer una prueba de escritorio. ¿Listo? Para esto, y como vamos a hacer una práctica pequeña, vamos a aplicar una prueba de escritorio en este fragmento de código y vamos a detectar los errores. ¿Listo? Pero yo no voy a hacer eso. La idea es que lo hagan ustedes. Por lo tanto, vamos a recordar cómo se hacían unas pruebas de escritorio haciéndole una prueba de escritorio al código de sus compañeros. ¿Listo? Entonces, estas son las pruebas de escritorio. Ya las han visto varias veces. Tal vez no recuerdan cómo se hace, pero ahí está. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba de escritorio sobre los limones de Oscar. Entonces, el programa arranca. Esto es lo que recibe el programa. Y esta es la respuesta del programa. ¿Listo? El programa valida, el programa recibe, todo lo que tenga que ver con el programa está acá. Y todo lo que sea de salida o de interpretación del usuario está acá. ¿Listo? Entonces lo primero que hace el programa es preguntar, ¿cuál es el número de limones? Entonces, número de limones. Listo. Y aquí el usuario va a escribir. Entonces, no, son 9 limones. Ok. Siguiente paso. ¿Qué limón desea? ¿Verde o amarillo? Entonces, ok. Entonces, verde o amarillo. Entonces el usuario escribe, no, yo quiero un limón verde. Ok, entonces él busca el condicional. Si el limón es verde, ¿qué cantidad? Entonces, limón verde. Sí, el limón verde. Entonces entra en las opciones de limón verde. ¿Listo? Y pregunta, ¿qué cantidad? Entonces el usuario dice, no, ¿qué cantidad de limón verde? Pero yo ya había elegido el número de limones. O sea, ya aquí tengo un inconveniente. Pero voy a suponer que no. Voy a suponer que son 5 limones verdes. Entonces aquí el programa pregunta, ¿limón amarillo? Entonces no es limón amarillo. Entonces ya perdí aquí 4 limones. Entre esto y esto perdí 4 limones porque pregunté 2 veces lo mismo. Pregunté aquí número de limones y pregunté qué cantidad de limones. ¿Listo? Entonces aquí ya, por ejemplo, haciendo esta prueba de escritorio, encontramos un error. ¿Listo? Genial. Entonces sigamos. Cantidad de agua. Entonces el programa pregunta, cantidad de agua. El usuario responde, 2 litros. Listo. ¿Qué tipo de azúcar desea? Entonces, tipo de azúcar. El usuario responde, blanca. El programa pregunta, ok, ¿es blanca? Sí. Entonces, lo primero que pregunta el programa es blanca? Entonces, sí. Ok. Como es blanca, vamos estas pruebitas por allí. Ok, entonces, como es blanca, la esta, entonces continúa por acá. Dice, ¿es blanca? Sí, ok. ¿Qué cantidad? Entonces el usuario, como es bien pendejo, dice una cucharada. ¿Listo? Suponiendo que aquí esto está medido en cucharadas porque no sabemos realmente. Entonces aquí el programa pregunta si desea cortar limones o exprimir. Cortar o exprimir. Entonces el usuario dice exprimir. Listo. Entonces aquí verificamos.
Cortar. Entonces el usuario dijo que no, que exprimir. Entonces no, exprimir. El usuario dijo que sí, ok, sí. Entonces como exprimir es válido, entonces ¿qué hace? Exprime. Entonces ejecutar. ¿Cómo se diría? Ejecutar exprimición. ¿Cómo sería? Ejecutar exprimición. No, démosle exprimir y ya. Listo, exprimir y termina ahí. Listo, aquí exprimió correctamente, démosle que sí. Exprimió correctamente. Listo. Luego, ¿qué hace el programa? Verter los ingredientes. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero bueno, verter. Y entonces supongamos que eso salió bien. ¿Listo? Esto es una prueba de escritorio completa a lo que vemos en este pseudocódigo. ¿Listo? Repito la pregunta. ¿Tienen claro qué es las pruebas de escritorio? Perfecto. ¿Carlos tiene claro qué son las pruebas de escritorio? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente esto mismo, pero lo vamos a hacer sobre este fragmento. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes encuentren errores, porque aquí hay varios errores. Y como estamos trabajando lógica, yo quiero que sean ustedes los que lo encuentren. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, hecho. Señor usuario, por favor seleccione la carpeta en donde se guardará el resultado. Y le muestro al señor usuario. Después digo, almacene en esta variable llamada carpeta algo. Y luego le digo, vaya a carpeta, que la carpeta contiene esta información. Entonces, 1 hace esto, 2 hace esto, 3 hace esto y luego pausa. ¿Listo? Entonces, por favor, háganse una prueba de escritorio rápida. Si quieren, háganla en Excel. Si quieren, háganla a mano. Aquí se puede hacer, por ejemplo, digamos, hecho. Entonces, aquí le pregunta al usuario. Pregunta. Entonces, coloco unos espaciecitos o coloco unos rayas al piso. Entonces, el usuario lee la pregunta. Ok. Y después hago la 1.q1 y entonces el usuario selecciona algo, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender. Listo, perfecto. Entonces hagamos una pruebita de escritorio sobre esto. ¿Listo? Vamos a dar, yo creo que por ahí unos 10 minuticos sería suficiente para este proceso. Sí, yo creo que por ahí unos 10 minuticos. Y miramos cómo nos va con estas pruebas de escritorio. Listo, vamos a colocar un pequeño timer acá. 10 minutos. Igual, si terminan en menos tiempo, pues lo colocan ahí sin problema. Y vamos mirando, lo vamos revisando. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos aprendamos cómo se hacen pruebitas de escritorio, porque eso salva muchas veces la... ¿Qué es esto? Ah, ok. Salva muchas veces la... Uy, marica. Mejor ese. Listo, muchas veces esas pruebas de escritorio pueden salvar un programa. Entonces, empecemos. Hagamos pruebitas de escritorio sobre este pedacito. Yo creo que 10 minutos es mucho, pero pues dejemos un poquito de holgura por si acaso. Listo, voy a silenciar un momentico el micrófono mientras realizan ahí las pruebitas. Y miramos a ver. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere entender algo más, pueden abrir el micrófono, pueden escribir por el chat, pueden pedir por donde quieran. Por favor.
Hay que tener en cuenta que las pruebas de escritorio es algo que me permite a mí entender cómo está funcionando el código y cuáles podrían ser las posibles respuestas en cada uno de los pasos. No necesariamente llevan un estándar. Por lo tanto, en diferentes lados promocionan pruebas de escritorio de diferentes formas. Por ello, hagan las pruebas de escritorio como hayan entendido o como entiendan mejor este código. No se guíen en una estructura. ¿Listo?
Bueno, 4 minutos. ¿Cómo van? ¿Tuvieron problemas? ¿Todo bien? Vamos avanzando. Si pudieron hacer las pruebas de escritorio, tal vez no. Listo. Veamos a ver qué tienes. No importa, no importa si es básico o no es básico. Ok. Sí, ok. Ok. Este código probablemente no te funcione porque este if no está bien hecho, pero entiendo cómo funciona. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las pruebas de escritorio eran sobre este código. Y eso que hiciste fue un pseudocódigo. ¿Listo? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era hacer estas pruebitas que nosotros hicimos. O sea, tomar cada uno de los pasos. Y mirar cuál es el resultado final de cada uno de los pasos. Por ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Yahana. ¿Cuál es su apellido? Ramírez. ¿En dónde desea guardar su nombre? Carpeta. ¿Cuál carpeta? 1. Ajá. Ahí vas bien, Yahana. Este punto, aquí donde estás en este momento de la historia. ¿Listo? Y nosotros necesitamos llegar a este momento de la historia. ¿Listo? Entonces, bueno. No, listo, no te preocupes. Entonces, vamos a depurar errores. ¿Listo? Vamos primero a hacer el código, perdón, la prueba de escritorio de... Usamos esto. Vamos a hacer la prueba de escritorio de este pedacito y vamos a mirar qué pasa de ahí en adelante. ¿Listo? Obviamente esto está cargado de errores y la idea precisamente es que se nos estalle. Listo, vamos a colocar este jovencito por acá. Uy, qué horror. Bueno, entonces esta vaina solo pestañas. Perfecto. Listo. Entonces vamos a seleccionar acá. ¿Listo? Primero, señor usuario, por favor seleccione la carpeta en donde se guarda el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Hecho, escribe un mensaje al usuario y el usuario lo va a recibir. ¿Listo? No hay problema. Ahora, aquí tenemos 3 problemas. ¿Cuáles son esos 3 problemas? ¿Tienen idea? ¿Los ven ahí? ¿Alcanzan a ver los 3 problemas? Es un problema que ya habíamos visto. ¿Cuál es el problema? Sencillo. ¿Dónde está el hecho? Aquí no hay un hecho. Como no hay un hecho, ya tenemos 3 errores. ¿Listo? Ese ya lo habíamos visto. Entonces, sin embargo, veamos, solo así, guardémoslo así. Ejecutemos programita. Y apenas lo ejecutemos, cuando llegue a esa línea, señor usuario, escriba su nombre, Samek. Señor usuario, escriba su apellido, Fox. Mira, Q1 no se reconoce como un comando interno externo. 2 resultados no se reconoce como un comando interno externo. 3 sprint no se reconoce como un comando interno externo. ¿Por qué? Porque olvidamos el hecho. ¿Listo? Entonces, importantísimo, nunca olviden el hecho. Listo. Entonces, seguimos con nuestras pruebas de escritorio.
Entonces, hecho 1, ok, envío otro mensaje. Entonces, hecho 1, listo, y lo envío. Y el usuario lo va a recibir, claro que sí. Hecho 2, ok. El usuario lo recibe, muy bien. Aquí tenemos otro hecho, muy bien. Y el usuario lo recibe, muy bien. Listo. Entonces, aquí escribo set p carpeta. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recibir algo que el usuario va a escribir. ¿Qué puede escribir el usuario? Ahí tenemos un problema. ¿Qué podría escribir el usuario? El usuario podría escribir 1. O podría escribir 1. O podría escribir 1. Porque nosotros en ningún momento le especificamos cómo debía escribirlo. Podrías inclusive escribir 1Q1. Para el usuario todo esto está bien. Para el programa no. Entonces tenemos que acortar las posibilidades. ¿Cómo? Señor usuario, por favor seleccione la carpeta en donde se guardará el resultado escribiendo el número de carpeta. Aquí yo que estoy acotando, que el usuario me va a escribir 1, 2 o 3. ¿Listo? No vamos a hacer validación de datos acá porque pues estamos haciendo algo básico. Pero ya sabemos que si el usuario es medianamente inteligente va a entender que escribiendo el número de la carpeta, vamos a llegar a él. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a almacenar? Él va a almacenar un número. Supongamos que va a almacenar el 1. Y aquí salta el segundo error. Cuando yo le digo al sistema vaya a carpeta, entonces ¿el qué va a hacer? Va a decir go to carpeta, que carpeta en este caso es 1. Entonces go to 1. Él va a decir no existe. ¿Por qué? Porque resulta que este está en 1 escrito, no está en número. Entonces ahí solucionamos otro error. ¿Listo? Cuando yo le diga vaya a carpeta, listo, 1. Ah, bueno, ahora sí encuentro 1. Entonces acá, ok, llego a carpeta. ¿Y qué va a hacer en carpeta? Va a ejecutar el comando copy. Entonces hace un copy. Ok. Listo, ¿cuál es el segundo problema? Él terminó lo primero. ¿Y qué va a hacer? Pues va a continuar. Va a ir a 2 y va a ir a 3. Y eso va a funcionar exactamente igual a como estaba funcionando sin esto, todo esto que le colocamos. O sea, él de todas maneras va a copiar los 3. Faltó el if. Sí, este no lo hicimos con if, este lo hicimos con el switch case. ¿Listo? Ya les explico por qué lo usamos así. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Hice 1 y después de 1, ¿qué? Ok, ya te explico bien cómo funciona la cosa. ¿Listo? Yo iba para carpeta. Carpeta es 1. Entonces él va a decir, yo le digo vaya a carpeta, que es 1. Entonces él va a llegar acá. Va a leer esto, va a ejecutar esto. Y después yo tengo que decirle vaya al fin o algo así. Y aquí abajo coloco una banderita llamada fin. Entonces él ¿qué va a hacer? Él va a buscar carpeta, arranca en carpeta, ejecuta la copia de carpeta y después se va a la banderita fin. ¿Y fin qué es? El final del documento. Entonces él ya no va a hacer, como tiene esto, él ya no va a hacer lo de leo acá, después leo acá, después leo acá, después leo acá y después leo acá. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque viene, lee acá, pero este le está diciendo, hey, váyase para el fin. Entonces se va para el fin y no leyó ninguno de estos. ¿Listo? Entonces agregamos go to fin a cada uno de estos. ¿Listos? ¿Sí se va entendiendo? Ahora, ¿por qué no tomé el if como primera opción? Porque tendría yo que hacer un if anidado. Entonces, ¿qué significa? If carpeta igual a 1. Entonces haga esto, else if carpeta
igual a 2, haga esto. Else if carpeta igual a 3, haga esto. Else haga esto otro. ¿Listo? Esta sería la estructura como funcionaría un if para estos mismos casos. ¿Listo? Una forma simple de entender esto es con el switch case. ¿Qué es el switch case? Yo elijo aquí alguna opción y en el momento en que quiero que salte a esa opción, le digo go to o vaya a la opción seleccionada. Esta opción es 1, esta opción es 2, esta opción es 3. Si el usuario escribe 2, él va a saltar a 2. Y después de que termine de ejecutar 2, va a ir a fin. ¿Listo? No sé si lo vas entendiendo, Yahana. Igual, mañana cuando vayamos a ver el repaso, yo vuelvo y explico esto del switch case para retomar y que volvemos a... mañana o pasado mañana o cuando quieran clase, mejor dicho. ¿Listo? Entonces el if funciona de esta manera, el switch case de esta manera. No vamos a hacer if en este momento, lo hacemos yo creo que en la próxima clase. Aquí centrémonos en esto. ¿Listo? Entonces sigamos. Copy, ok. Después, ¿qué me dice? Go to fin. Ok, go to fin. ¿Qué hago en fin? Hago un pause. Pause. Y cuando el usuario haga clic, entonces fin del programa. ¿Listo? Ya tenemos depurado nuestro programita. Pongámoslo a correr. Ahora, como nosotros tenemos nuestra carpeta de resultados toda llena, vamos a borrar y vamos a ver que sí está mandando los resultados para donde yo quiero que los mande. ¿Listo? ¿Listo? Veamos a ver qué hace. Ay, chanfle, espera, yo guardé. Ah, sí, yo sí lo guardé. Listo. Entonces, veamos qué hace. Programita. Entonces, programita programado para ta. Nombre, Samek, apellido, Fox. Señor usuario, por favor, seleccione la carpeta en donde se guardará el resultado escribiendo el número de la carpeta. Entonces yo voy a escribir en 1. ¿En 1 hay algo? No. Entonces démosle 1. Enter. ¿Qué se hizo el programita? ¿Para dónde se fue? ¿Qué se hizo el programita? El programita no hizo lo que debía hacer. Veamos qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces nombre, Samek, Fox. Si yo le pico 2, ¿qué va a hacer? Se está cerrando. Veamos si es problema de las etiquetas. Listo, que es muy posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente pasó por carpeta, que se pause para mirar a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Abrimos programita. Decimos, bueno, señor usuario, escriba su nombre, Samek, Fox. Escriba un número, 1, enter. Y este se está yendo. Este no sé qué está haciendo, Ala. Está escribiendo algo por acá, no, está escribiendo algo por acá, no. Venga, miramos. Copiar resultados, y después cierra. ¿Será que es que este film me está jodiendo? Venga, miramos. Venga, lo quitamos temporalmente. Señor usuario, entonces Samek, Fox, 1. No, se me está cerrando. Aquí, cuando estoy haciendo esto, está haciendo algo. Creo que probablemente es este. Ese GoTo no me está funcionando. Venga, miramos si es que es en mayúscula, que no creo. Y veamos la documentación de GoTo. A ver si es que estoy olvidando algo. A ver, documentación. Puede que esté olvidando algo y por eso no me esté funcionando. Vamos a ver. ¿Han escrito algo por acá? Ah, no.
Listo, vamos a ver go to, DEFG, go to. Listo, go to label, si es que no tiene más. A ver, format app y no de error level. Listo, esto es un condicional hecho do end. Go to end. Ah, pues tan abeja. Escribí la etiqueta al revés. Pues claro, nunca va a hacer nada. Esto es 2 puntos, 2.1, 2.2, 2.3. Errores tan culos. Y la de fin también debe estar mal. 2 puntos fin. Ah, no, esa sí la escribí bien. Ah, qué pelota. Listo, encontramos el error. Entonces estaba mal escrita la etiqueta. Ahora veamos nuevamente. Voy a mandarlo, esta vez no lo voy a mandar a él, lo voy a mandar a resultados. Veamos. Entonces abro programita, nuevamente ejecuto, señor usuario, escriba su nombre, señor usuario, escriba su apellido. Para resultados, que es 2, un archivo copiado, y aquí lo tenemos. Enter y se cerró. Vemos en Q1 no hay nada. En Q2 sí está resultados. En Q3 no hay nada. En Sprint 1, perdón, no hay nada. Y así tenemos un programa ya con un condicional. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Van al día? ¿Van perdidos? Lo de las etiquetas va inmerso. Inmerso. O sea, igual va el... No se hace aparte. No, no te entiendo, Yahana, no te entiendo. No, espérate, no te entiendo. ¿Podrías especificarme un poquito más? Ah, bueno, sí, es que en este caso nosotros tenemos mucha cosa que está quemada. Por ejemplo, nosotros podríamos almacenar en una variable cómo se va a llamar la carpeta o cómo se va a llamar el resultado. Podemos también almacenar en una variable cómo va a ser, si va a ser un archivo de texto, si va a ser un archivo separado por comas. Podemos almacenar en una variable en qué ruta, la ruta completa. Podemos almacenar en una variable, o sea, aquí podemos hacer cuanta cosa se imaginen, y está bien que empiecen a imaginar muchas cosas diferentes en función de este pedacito. Aquí lo que ya estamos haciendo es desarrollando, y esto que estamos aplicando es lógica. ¿Listo? Lógica básica, pero una vez entendamos esto, créanme que con cualquier programa va a funcionar igual. Algunos usan banderas, etiquetas, como le dices tú, que son estas, las flags. Otros usan métodos, que son ir a llamar. Imagínate que esto es un método, entonces van y llaman a este método, o van y llaman a este método, o van y llaman a este método. Prácticamente todo funciona así. ¿Listo? Los métodos todavía no los vamos a ver. Primero vamos a desarrollar, vamos a pulir nuestra lógica con nuestros programitas, y después ya empezamos ahí sí a trabajar con lenguajes de programación formales, en donde podemos empezar a entender la sintaxis de los lenguajes. Por el momento, programita. ¿Se ve por el programa? Bueno, y eso que estamos empezando. Imagínate las cosas que vamos a lograr hacer, Carlos. Si en algún momento podemos empezar a tocar temas complejos, y el curso va hasta allá, pues allá llegamos. Si llegamos a tocar inteligencia artificial, blockchain, redes neuronales, eso ya es una cosa muy pro. Análisis estadísticos avanzados, proyecciones a corto, mediano, largo plazo, predicciones, todo eso podemos con los diferentes lenguajes sacarlo. Entonces, esto es el comienzo. Y si ustedes consideran que esto es pro, esperen que vienen cosas mejores. Por el momento, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Listo? Voy a dejar de grabar. Ya vamos a cumplir 2 horitas, como de costumbre.